acá están viendo. Esto es lo de siempre. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Panamá es una selección que cuando ataca es un equipo y cuando defiende es totalmente diferente. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias. No, en este caso no estamos con las eliminatorias, estamos con la CONCACAF Nations League, en este caso la Nations League de CONCACAF. En este caso la competición que cubrimos nosotros, porque como saben pertenece a CONCACAF y en este caso vamos a estar. Y es una especie de competición como la que tenemos en Europa, Nations League, bueno, en este caso en CONCACAF, que está dividida por grupos, es Liga A, Liga B y Liga C. Obviamente de la Liga C tenés que ascender a la B y de la B tenés que ascender a la A. Y en cada grupo, ponele en la Liga A, tenemos dos grupos con 6 equipos en cada grupo. Y le tocó jugar a Panamá en este primer partido, en este partido que abrió esta fecha de CONCACAF Nations League. Y le tocó abrir el partido con Curazao, en este caso de visitante, jugando de visitante contra la más floja del grupo por momentos. ¿Por qué digo por momentos? Porque es cierto que venía levantando Curazao en cuanto a nivel, pero de 3 partidos que jugó perdió los 3. Así que bastante flojo lo de Curazao. Y así todo, bueno, Panamá pudo llevarse el partido. 2-1 ganó por la mínima, es verdad, pero el trámite del partido fue bastante fácil y creo yo que fue una victoria holgada dentro de lo que fue futbolísticamente hablando, pero se le complicó en cuanto al resultado y es algo que tiene que controlar Panamá porque es algo que le viene pasando ya hace mucho tiempo, eso de estar ahí ganando 1-0, jugando muy bien, verdaderamente jugando muy bien, pero de repente en una jugada se desconcentra y le meten un gol. Entonces Panamá tiene que empezar a controlar la falta de efectividad en los metros finales y también la falta de poderío defensivo, porque ese juego que tiene de la mano de Christiansen, que a mí por lo menos me cautiva y me gusta mucho, ese fútbol ofensivo y ese buen fútbol que maneja, por momentos te deja descompensado atrás y al no tener tanta jerarquía como otras selecciones, como el caso por ejemplo de Argentina, que tiene mucha jerarquía, entonces lo puede compensar. En este caso Panamá no tiene mucha jerarquía y en la zona defensiva sufre bastante. Dicho esto, si les parece vamos a ver un poco el resumen del partido, vamos a analizar alguna que otra jugada. Veremos si lo hacemos todo de corrido o iremos tapando algunas imágenes, pero vamos a ver juntos algunas imágenes del partido, los goles mejor dicho también, pero bueno, las jugadas de peligro vamos a ver también, porque arrancó el partido y la verdad es que Panamá no arrancó de la mejor manera, tuvo alguna que otra jugada, pero bastante complicada la gestación, se le complicó mucho, estaba muy errático y se notaba también esa falta de fútbol y esa falta del equipo profesional. Ahora, ¿qué pasa? Dejás a un jugador como Carrasquilla libre en la mitad de la cancha, te pone esta pelota que la vio él solo y después una gran asistencia hacia atrás que después termina definiendo muy bien Bárcenas, Edgar Bárcenas. No es un jugador habitual Bárcenas, pero bueno, en este caso fue titular el día de hoy y la asistencia es de Cristian Martínez. Martínez jugó un gran partido, Edgar Bárcenas también creo yo que fueron de las figuras del partido, pero bueno, estuvieron viendo ahí el pase que mete Carrasquilla a la espalda de los centrales, es exquisito. Es tremendo el pase de Carrasquilla y fíjense lo que son las cosas que uno de los pocos jugadores que es titular en este equipo, porque la realidad es que hoy Panamá no fue con todo el equipo titular, yo vi bastantes alternativas, vi un jugador como Quintero de 9, Bárcenas, en la mitad de la cancha sí quizás son jugadores habituales como Carrasquilla y Martínez, pero bueno, yo vi un combinado, vi un compilado de jugadores, un combinado de jugadores titulares y algunos que está probando Christiansen, porque tiene que probar, esa es la realidad. En este tipo de competencias son en las que tenés que probar porque después te van a llegar las eliminatorias y vas a tener que estar al 110%. Entonces creo yo que está haciendo bien en probar jugadores. Como les dije, sufrió por demás, por momentos, la selección panameña. Pero bueno, termina ganando 2-1, un gran partido. Van a ver el 2-0, que también es un lindo gol, la verdad, es un muy lindo gol. Creo que es esta la jugada, mirá. Enganche al medio, sí. Y después el centro. Y qué bien que cabecea Rodríguez. Un excelente gol, un golazo, podemos decir tranquilamente. Golazo de José Luis Rodríguez que entra muy bien de palomita. Y el pase me encantó de Bárcenas. Hoy Bárcenas jugó muy bien y encima con la 10 en la espalda. Una camiseta que obviamente es pesada, la número 10. Tenés que jugar muy bien al fútbol para tener la 10. Y lo de siempre, acá están viendo. Esto es lo de siempre. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Panamá es una selección que cuando ataca es un equipo y cuando defiende es totalmente diferente. No sé cuál es exactamente el problema, la verdad, porque son desatenciones defensivas de jugadores
que no están concentrados, que no están metidos en el partido. Hay jugadas en las que le meten goles de contragolpe, en las que no llegan a cubrir, bueno, en este caso hoy estuvo Córdoba, estuvo Andrade y estuvo Escobar, pero por lo general siempre tiene esa complicación en la parte defensiva, que es la rapidez. Siempre tiene la complicación con la rapidez. Es algo que le viene pasando ya hace mucho tiempo y que todavía no puede solucionar. Necesita un central rápido urgentemente Panamá, porque para este sistema que propone Christiansen, que es posicionarse en terreno ofensivo, posicionarse en campo de juego del rival y estar jugando con las líneas muy justas, o sea, muy en la mitad de la cancha, y tener que salir corriendo para atrás si perdés una pelota, ese estilo de juego te invita y también te hace necesitar un central que sea rápido. Y Panamá hoy en día está flaqueando en eso. Necesita un central rápido, un central veloz, aunque están viendo que en este caso el gol no vino de esa manera. El gol vino por una desatención defensiva en una pelota parada. Es como que los jugadores ya estaban pensando que había terminado el partido, estaban pensando en eso, estaban en ese mood, en ese modo, y termina llegando esta desatención que termina en gol de Curazao, que aprovecha muy bien, como les digo, el error defensivo por parte de la Marea Roja, y de esta manera termina poniendo el 2-1 Curazao. Ojo, esto no quiere decir que Panamá no mereció el partido. Panamá mereció ganar, fue superior, no fue el mejor partido de Panamá, pero como les digo, es un combinado de titulares y suplentes. Christiansen está probando jugadores, lógico, y yo banco mucho eso. Me parece que es el momento indicado para probar los futbolistas, y Christiansen lo está entendiendo de esa manera. Está rodeando al mediocampo, que por lo general es el mediocampo titular, como es el caso de Martínez, como le digo, Carrasquilla. Fajardo también es otro de los que habitualmente juega. Murillo y Davis también. Son dos de los jugadores que son habituales en el once inicial, y en base a eso rodea jugadores que está probando. Está probando la línea defensiva, está probando el 9, el ataque, o sea, está rondando en las líneas donde flaquea Panamá, que es con el 9 goleador, y en la parte defensiva. El mediocampo está armadísimo. Así que es lo único que necesita corregir y arreglar, la parte defensiva, y encontrar el 9 goleador, porque todavía creo yo que no está. Pero bueno, nada, son cosas a seguir de cerca, a tener en cuenta de cara a futuro. Y Panamá con este triunfo termina quedando puntero de este grupo A con 7 unidades. Está segundo Trinidad y Tobago con 6. Es cierto que tiene un partido de menos. Trinidad y Tobago va a tener que jugar. De hecho, hoy el partido que tiene Trinidad y Tobago es frente a Guatemala, ¿no? Sí, frente a Guatemala a las 10 de la noche se va a definir quién va a ser el puntero del grupo. Si Trinidad y Tobago, si Guatemala, que también puede compartir la punta con Panamá, o si pueden llegar a compartir la punta, en este caso, Trinidad y Tobago y bueno, y Panamá, que con un empate creo que quedan en igualdad de puntos. Así que nada, a tener en cuenta esto, a seguir de cerca los partidos que se vienen. Ahora juega El Salvador contra Martinique, vamos a estar ahí para analizarlo, a ver si la selecta obtiene un buen resultado. Y como no, nos veremos sudamericanos. Sí, bueno, en este caso ya sé que son panameños y sé que vienen por parte de Centroamérica, pero bueno, sudamericano ya le quedó a la comunidad y todo el continente sudamericanos. Sépanlo eso. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y arriba Panamá. Chau, chau.